Bueno, bienvenidos a otra sesión de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo a Rothbard, a la Historia del Pensamiento Económico publicada por Murray Rothbard. Esta vez vamos a hablar de un personaje muy famoso, o vamos a comenzar a hablar de un personaje muy famoso y además de mucha influencia en la economía austríaca, Richard Cantillon. Eh, por supuesto, poco, poco recordado por la mayoría, o poco valorado por la mayoría del mainstream en economía, eh, pero digamos para la corriente austríaca del pensamiento económico tiene influencia importante, además hizo aportes a la economía, o consideran pues que hizo aportes a la economía eh, muy valiosos, que ya iremos conociendo, ¿no? Pero bueno, digamos que comenzamos a conocer a este personaje en esta sesión. Ya vimos que en la anterior fuimos presentando a los fisiócratas, también se habló un poco de Cantillon y por ejemplo, algunos otros fisiócratas reconocidos. No podremos dedicarle a todo el tiempo que queramos a cada uno, pero bueno, vamos a enfocar en Richard Cantillon básicamente. Eh, de alguna manera presentamos la idea sobre el valor en la sesión anterior, sobre el valor y sobre por ejemplo, la propiedad que tenían los fisiócratas, y ahora pues vamos entrándole a algunos de ellos, principalmente de Cantillon, eh, con más detalle, ¿no? Bueno, damos inicio. Brevemente para ambientar o para poner enmarcar el tema, ¿no? Recordamos que los fisiócratas surgen como una reacción al mercantilismo, el mercantilismo que veíamos en la época en Inglaterra, en Francia, que ya hemos ido estudiando con Rothbard. Son un grupo pro laissez-faire, o sea, pro liberalismo, se convierte en una defensa del liberalismo en esa época, pues en una época cuyo entorno, o una época, o el entorno que ellos viven, o el que sufren, es un entorno mercantilista. Algunos nombres importantes o rockstars eh, de esta corriente, pues el famoso Richard Cantillon, Quesnay, Turgot, eh, y otros que ya hemos ido comentando en sesiones pasadas, o en la sesión pasada básicamente. Pero bueno, hablando un poco de la fisiocracia, la mayoría de la gente piensa que la economía nace con Adam Smith y la riqueza de las naciones, ¿no? La gente piensa generalmente, también los economistas y también por supuesto los que no son muy expertos en el tema, reconocen o tienen a Adam Smith como el padre de la economía. A finales del siglo XVIII, cuando en 1776 publica La riqueza de las naciones, o digamos, un ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Comenzando, digamos, el periodo clásico del pensamiento económico, ¿no? Con Smith. Y que, digamos, parte de Smith se desarrolla a través de Ricardo, y más adelante pues vamos a estudiar a los clásicos, que básicamente se convierte en una aproximación agregativa de la economía y una teoría del valor costo de producción o incluso de trabajo. Es decir, vamos a ver cuando veamos los clásicos que a diferencia de la revolución marginalista que vendría luego, pero que de alguna manera el tema del valor subjetivo ya se venía presentando desde los salmantinos, de la escolástica, ¿no? Tardía en adelante. Vamos a ver que los clásicos de alguna manera en ese sentido son un retroceso, eh, porque digamos su teoría del valor se basa en el costo, o incluso hay una teoría del valor trabajo, que vamos a ver que el último, o de los últimos clásicos, pues por lo menos el más importante de los últimos es Marx. Entonces, bueno,
el común piensa que, o llama padre de la economía a Adam Smith. Para ellos el valor o el precio está determinado por los costos. La revolución marginalista sabemos que va a revertir eso, va a romper el paradigma y decir que más bien los costos están determinados por los precios. Este, y aparece la teoría de la imputación. Y bueno, para ellos, para los clásicos, pues, incluso hay una teoría porque el valor de las cosas, digamos, está determinado por el trabajo, ¿no? Por el trabajo, por el costo de producción. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Por supuesto, para Rothbard, este relato es incorrecto. Para Rothbard, el pensamiento económico moderno, eso que se centra en explicar la economía de mercado, se desarrolló medio siglo antes de la publicación de La riqueza de las naciones de Smith, y no en Gran Bretaña, sino en Francia. Para él fue con los fisiócratas, estos escritores franceses, diversos, ¿verdad? Dice Rothbard que no deben calificarse como prericardianos, sino más bien como proto-austríacos. Es decir, son predecesores de esa aproximación individualista, microeconómica, deductiva y de valor subjetivo que se origina, como les comenté hace unos segundos, en Viena a finales del siglo XIX con la Revolución Marginalista. Sabemos que la Revolución Marginalista coincide en ella, digamos, la propuesta de Jevons, Walras y particularmente Menger en Austria. Entonces, Robert dice, bueno, que más bien los fisiócratas, estos franceses, son, digamos, no son prericardianos, sino más bien proto-austríacos. Y son, particularmente Cantillon, más bien deberían ser considerados ellos, y no Smith, como padres de la economía moderna. Y entonces uno podría decir que, bueno, que si el mainstream considera a Adam Smith padre de la economía, uno podría decir entonces que en Cantillon uno consigue el abuelo de la economía y, digamos, en los salmantinos, pues, o en la escolástica tardía, quizá los bisabuelos. Muy bien. Entonces, a manera, digamos, de comentario muy breve, que por supuesto luego será profundizado, Cantillon publica su obra, digamos, más importante, su aporte, pues, fundamental, está contenido en su ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que en términos resumidos, pues, algunos consideran, algunos sobre todo de la línea austríaca, consideran, como ya lo comentamos, consideran que es el primer tratado de economía política y que desarrolla por primera vez, pues, por supuesto, esto tiene de alguna manera influencia también escolástica y tiene también influencia salmantina, pero desarrolla, pues, en una única obra, digamos, una única publicación, desarrolla temas que hasta hoy en día, pues, nos alcanzan. La famosa frase del ceteris paribus que usan los economistas, de que, bueno, mira, vamos a hacer un análisis de ceteris paribus, es decir, dejando todo lo demás igual, vamos a mover esta variable y vamos a ver los efectos y tal, las consecuencias de ese movimiento. Ese análisis, pues, por primera vez lo presenta Cantillon. También se dice, pues, que es quien por primera vez presenta una teoría económica universal, es decir, desarrolla la teoría económica desde lo simple. Eso significa que comienza, por ejemplo, la autarquía, analizando la autarquía, luego empieza el comercio con otra persona y va ampliando la economía hasta que, digamos, la hace universal. Ese desarrollo de teoría económica desde lo simple se dice, pues, que por primera vez es presentado de esa manera, pues, sistemática por Richard Cantillon. Presenta también teoría de valor y precios. Como les digo, pues, un gran esquema, resumen de la obra, que después vamos a ir profundizando en algunos importantes. Presenta temas como incertidumbre y función empresarial. Desarrolla también temas de el origen espontáneo del dinero, el concepto de costo-oportunidad, muy importante luego este concepto para
para la idea de ventajas comparativas. Más adelante veremos que Smith presenta lo que es la ventaja absoluta como concepto y se dice que Ricardo luego presenta lo que es la ventaja comparativa. Pero para la ventaja comparativa, el concepto de costo-oportunidad, que es eso que se sacrifica para obtener un beneficio o lo que estoy dejando de ganar por tomar la decisión, digamos, tengo la opción A y la opción B, estoy sacrificando la opción A por tomar la opción B, eso que estoy dejando de ganar, eso que estoy sacrificando por tomar la opción B, ese concepto de costo-oportunidad se dice que lo presenta por primera vez Cantillon, y es muy importante para la economía. También presenta temas y desarrolla temas como la velocidad de circulación del dinero, que ya son temas de teoría cuantitativa, y uno normalmente conoce pues en economía la, eh, la teoría cuantitativa de Fisher, de Irving Fisher, pero ya sabemos que aquí hay pues ya antecedentes. Eh, también presenta una teoría del ciclo económico, muy importante para los austríacos, por supuesto. Critica el mercantilismo, como ya dijimos. Aparece el famoso efecto Cantillon, que es que el dinero no es neutral, y sabemos que para los austríacos el dinero no es neutral ni en el corto ni en el largo plazo. Entonces, como concepto es muy importante. ¿Qué significa eso? Bueno, rápidamente, el efecto Cantillon no es otra cosa pues que eh, el dinero tiene efectos en las variables, tanto en el corto como en el largo plazo, efectos en las variables reales de la economía, como producción, como precios. Entonces, tasa de interés, etcétera. Entonces, si por ejemplo se infla la moneda, como hemos hablado muchas veces, se infla la moneda, pues aquí hay ganadores y perdedores. En el corto plazo, no sé, los primeros receptores de ese dinero se benefician porque aprovechan que los precios todavía están bajos, los precios empiezan a subir y los últimos receptores de ese dinero que empieza a circular, porque ese dinero no circula de forma pareja en toda la economía, los últimos ya reciben un dinero que está devaluado y ya perdió valor, y entonces se convierte, al final de cuentas, en una transmisión de riqueza de uno, o sea, le quita riqueza a unos para entregarle a otros. O sea, los primeros receptores se benefician, los últimos se perjudican y traslada riqueza desde los últimos a los primeros. Ese es el efecto Cantillon, que de alguna manera se asocia con esa idea de Hayek de que la inflación es un tarro de miel que se derrama en una mesa y van las capas una sobre otra. Los primeros se benefician, los últimos ya se perjudican. Entonces hay ganadores y perdedores en el tema de la inflación. Ese es el efecto Cantillon. Bueno, se comenta también que es el autor más citado por Adam Smith en La riqueza de las naciones, aunque hoy es muy desconocido. Ahora, si es el más citado por Adam Smith en La riqueza de las naciones y se considera Adam Smith el padre de la economía, entonces parece que Cantillon puede ser el abuelo de la economía. Muy bien. Y entonces, digamos, vamos a iniciar con ya el estudio pues, más detallado de la vida de Cantillon y su obra, su aporte. Comenzamos pues ya hablando un poquito de la figura del personaje, pues él como persona, para después entrar en los temas de aportes económicos. Eh, Muy bien. Cantillon el hombre, rápidamente su biografía, la presenta Rothbard. Y bueno, el primer comentario que hace Rothbard tiene que ver con eso que hemos dicho del padre de la economía moderna. No es Adam Smith quien es habitualmente el que recibe este nombre, sino, comenta Rothbard, que ese honor de padre de la economía moderna más bien debería ser a un mercader, banquero y aventurero irlandés, afrancesado, Richard Cantillon, que es quien escribe el primer tratado de economía y es más de 4 décadas antes de la publicación de La riqueza de las naciones. Entonces dice Rothbard que él es el que debería ser, Cantillon, el padre de la economía, o reconocido como padre de la economía moderna, y no Smith. Entonces, bueno, nos presenta Rothbard al personaje. Vive en estos años, Cantillon, finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII. Fíjense que es irlandés, ¿no? Y bueno, para Rothbard es de los personajes más fascinantes en la historia del pensamiento económico social. Se sabe poco de la vida de Cantillon, se sabe que murió multimillonario. Sin embargo, como Rothbard suele, o nos tiene acostumbrados, suele ser, pues vamos a ver que él nos presenta muchos detalles de la vida, aunque se sabe poco, entre comillas, ¿no?
Bueno, nace en el condado de Kerry, esto es en Irlanda, una familia de la aristocracia rural irlandesa. Y muy importante este detalle, se vio desposeída esta familia por el invasor puritano inglés Oliver Cromwell. Recuerden, de mediados del siglo XVII, ya lo hemos hablado en las sesiones pasadas, se da en Inglaterra la revolución, ¿no? Que depone a Carlos I de Inglaterra, mediados del siglo XVII, estamos hablando de 1600, finales de la década de los 40, inicio de los 50, y termina la revolución con el protectorado de Cromwell, que domina básicamente la escena en la década de los 50 del siglo XVII inglés. Recuerden que lo comentamos en algún momento, Cromwell invade Irlanda. Cromwell es puritano, Irlanda era de corte pues generalmente o mayoritariamente católico. Bueno, el primo hermano de Cantillon, que se llamaba también Richard, emigró a París en esa desposesión de Cromwell en Irlanda, emigra a París con muchos de los irlandeses y se convierte en un banquero de éxito en París. Este primo perpetúa así esa tradición, pues que nace en el siglo XVI, de exiliados religiosos, políticos de la Gran Bretaña que iban a Francia. Recuerden pues el dominio religioso puritano, anglicano, luego protestante, bueno, anglicano desde Enrique VIII, puritano, protestante en Inglaterra y no católico. Francia era pues por lo menos de tradición más católica. Los Cantillon fueron parte de esa migración católica que se centra a finales del siglo XVII. Fíjense que Cantillon nace en 1680 y se centra en ese pretendiente Estuardo al trono de la Gran Bretaña, pretendiente Estuardo francés, digamos, que pretendía el trono de la Gran Bretaña. Bueno, digamos, Cantillon es parte de esa migración a Francia. Y bueno, continúa Rodar presentándonos el personaje. Cantillon se une a esa migración en París en 1714. Llega Cantillon a París y ahí pues se convierte, empieza su ascenso, pues su acelerada carrera y de fortuna. Se convierte en asistente jefe del primo, en el banco del primo, de este primo también llamado Richard, además el tío de la madre de Cantillon, Sir Daniel Arthur, el tío de la madre de Richard, también era un importante banquero en Londres y París. Y ese tío Arthur, perdón, había nombrado al primo de Richard, a este que se fue antes a Francia, este banquero, lo había nombrado corresponsal de su banco en París, corresponsal de su banco que tenía sede en Londres. Entonces, digamos, le encarga ese trabajo al primo de Richard Cantillon, muy importante, de ser su representante, su corresponsal en París. Y, digamos, luego llega Richard Cantillon, el personaje, digamos, reconocido por Rothbard, y llega y se hace asistente jefe del primo. En 2 años, comenta Rothbard, Cantillon estuvo en disposición de comprar la propiedad del banco a su primo. O sea, ya había acumulado suficiente fortuna para poderle comprar el banco al primo. Cantillon estaba ahora en esa importante posición de banquero. Era el banquero de la corte estuarda en el exilio. Recuerden que con Cromwell en Inglaterra, digamos, se interrumpe hasta Carlos II se interrumpe la, la línea Estuardo, la línea Estuardo luego vendrá Jacobo también en Inglaterra, pero la línea Estuarda se interrumpe en Inglaterra. Sin embargo, pues había un pretendiente al trono, al trono inglés, al trono, digamos, británico, pero que vivía en Francia. Entonces, bueno, el banquero de esta corte Estuardo en el exilio era Cantillon, ya se convirtió en el banquero de ese grupo, así como también de la mayoría de esos inmigrantes británicos e irlandeses en París. Bueno, y digamos, comentar dónde da el golpe más importante hacia la fortuna, pues Cantillon, y tiene que ver con la inflación justamente, y digamos, curiosamente, el más importante de sus golpes, pues, se asocia con el aventurero. Ese golpe se asocia
se relaciona pues desde su sociedad que tiene, pues, ¿no? Cantillon con ese aventurero y archiinflacionista escocés John Law, a quien conoceremos un poco más adelante, este, y este John Law había captado la imaginación y la avaricia del regente de Francia. Cuando muere Luis XIV, anciano, en 1715, se había iniciado un régimen más relajado y optimista, digamos, dado el absolutismo de Luis XIV, pues se inicia un régimen más relajado, pues un poco más libre, más optimista, y ese control de ese régimen lo tenía el regente francés, pues, el duque de Orleans. John Law, John Law famoso, convence a ese duque de Orleans que podía encontrar una prosperidad permanente y no tenía que tener más preocupaciones acerca de la deuda pública. Y la propuesta que John Law le hace al duque de Orleans o solución a sus problemas de deuda pública, pues no era otra, pues era nada más y nada menos que financiar los déficits fiscales, que eran muy grandes, con esa, lo único que tenía que hacer era financiarlo con infusión masiva del dinero, ¿no? Es decir, impresión. Imprima ese nuevo dispositivo, ¿verdad? Relativamente nuevo, el papel moneda. Oye, gran descubrimiento, gran invención, mejor dicho, gran invención. Se crea el papel moneda, ese dispositivo recién creado. Y bueno, la propuesta que le hace John Law al duque de Orleans es, bueno, mira, tus problemas se acabaron, de deuda pública se acabaron, porque ahora puedes financiar los déficits, pues, con infusión masiva de esos nuevos dispositivos, de esa gran creación, el papel moneda público. Por eso lo llama Rothbard archiinflacionista. Bueno, se convierte entonces John Law en ese principal financiero del gobierno francés, e incluso en interventor general de la finanza en Francia, y se desata, como es lógico, como era de esperarse, una enorme inflación que genera esa burbuja especulativa del Mississippi, la compañía del Mississippi, en estos años, famosa pues por ayudar a la colonia, ayudar en los temas financieros para la colonia francesa de Luisiana. Esta compañía del Mississippi, pues, bueno, esa historia pues la veremos un poco más adelante cuando hablemos de John Law, pero bueno, por supuesto una burbuja especulativa de sus acciones crecieron enormemente, pues, dado pues a la prosperidad, digamos, aparente, la prosperidad aparente que tenía la empresa a causa de la inflación. Bueno, entonces desata esta enorme inflación, la burbuja creó millonarios, por supuesto, en esa burbuja, antes de estallar, millonarios instantáneos, y cuando estalla, curiosamente, a su creador, John lo deja en la pobreza y en desgracia. De hecho, esa palabra millonario, comenta Rothbard, se acuña durante esos años de la burbuja del Mississippi. Cuando se apaga el tumulto, comenta Rothbard, cuando explota la burbuja y pasa, digamos, la agitación, resulta que uno de los que queda de pie es el astuto Richard Cantillon, queda millonario, que después de haber sido socio importante en esas especulaciones del Mississippi, socio importante de John Law, terminó siendo multimillonario y su socio John Law pues en la pobreza. Entonces dice Rothbard que de forma muy astuta. La leyenda dice, comenta Rothbard, que al principio pues John Law había acudido a Cantillon y le advertía, cita Rothbard, si estuviéramos en Inglaterra tendríamos que llegar a un acuerdo y aclarar las cosas, pero como estamos en Francia, puedo enviarte esta tarde a la Bastilla si no me das tu palabra de abandonar el reino en 24 horas. Al parecer, pues esta leyenda comenta esta conversación entre Law y Cantillon, a lo que Cantillon supuestamente contesta, cita Rothbard, espera, no me iré y haré que tu sistema tenga éxito. Cantillon
y el especulador inglés Joseph Edward Bo Gage crearon una empresa privada en noviembre de 1718. Comenta Rothbard que Gage era tan rico por esa especulación en el papel en el Banco de Lo era la compañía del Mississippi, ¿no? Que les comenté, se hizo tan rico por esa especulación en el papel, en ese Banco de Lo de emisión de papel patrocinado por el gobierno. Fíjense que pareciera una historia también como de los primeros pasos de un banco central, ¿no? Un banco que emite papel moneda y está patrocinado por el gobierno. Bueno, entonces, digamos, Gates era tan rico por esa especulación, el banco, como le digo, pues se llamaba la compañía Mississippi, que intentó Gage seriamente en ese periodo comprar el reino de Polonia a su rey, pues en el momento Augusto. Es decir, este señor Gage se hizo tan rico con esta especulación que tuvo el atrevimiento de proponerle la compra del reino de Polonia a su rey, Augusto. Bueno, son datos que da Rothbard pues, en sus detalles para ilustrar la fortuna que se hizo en el momento con esa especulación o con la inflación. Al irse desenvolviendo la burbuja del Mississippi, Cantillon, que Rothbard dice pues, que era un analista astuto en esos temas monetarios, prevé la burbuja que estaba por estallar, ¿no? La prevé y toma esas medidas apropiadas, es decir, vendiendo pues las acciones de esta compañía y gana millones por la locura de sus socios y clientes. Le presta dinero a Gage y a otros para que compren esas acciones infladas de la compañía del Mississippi. Cantillon más bien vendió sus acciones de esa compañía, así como las infladas que le habían dejado sus acreedores como garantía, las vendió también. Metió todos esos papeles en una carpeta, tomó los millones acumulados y se fue a Italia, Cantillon, para esperar allí que pasara la tormenta que puede haber que se estaba creando. Es decir, Cantillon prevé la explosión de la burbuja, vende todas sus acciones, incluso financia a otros para que compren acciones y se va a Italia a esperar que explote la burbuja. Bueno, con su dinero. Pues. Después de que Gage y los demás clientes de Cantillon ellos quebraron en el crash cuando explota la burbuja en 1720 de la compañía del Mississippi, quiebran estos clientes y quiebra particularmente Gage. Por supuesto, Cantillon, que era acreedor de ellos, los persiguió para que le pagaran sus deudas. Y para las que se contentaban con pagar, o sea, estos clientes se contentaban con pagar tipos de interés tan altos como el 55%. O sea, que Cantillon, digamos, incluso los había financiado a esa tasa de interés y estaban contentos de pagarla porque, claro, estaban en la burbuja especulativa, porque los precios iban hacia arriba. Entonces, le habían sentido ese financiamiento tan caro. Después que explotó, Cantillon los perseguía para que les pagaran. Porque, digamos, esa deuda incorporaba una enorme prima por inflación. Bueno, el punto está en que Cantillon allí, en ese resultado, pues, de la explosión de la burbuja, termina siendo un multimillonario, vuelve a París, desde Italia, pero por supuesto impopular entre sus antiguos amigos, socios y deudores. Se casa con con Mary Anne, que era hija del conde Daniel O'Mahony, que era un general irlandés. Entonces se casa Cantillon con esta hija de este general irlandés. Comenta Rodolfo pues, en sus detalles que la suegra, la señora Charlotte Bulkley, era cuñada de Fritz James, que era el duque de Berwick, que era mariscal de Francia e hijo natural del rey inglés Jacobo II. Y por tanto, era pretendiente al trono, como Jacobo III, al trono de Estuardo. Recordemos que el trono de Estuardo se había suspendido, hace unos minutos lo recordamos, con el protectorado de Cromwell en Inglaterra, y digamos, está como en el exilio, pero desde el exilio, quien se veía, pues, podía reclamar el trono inglés por ser hijo natural del rey Jacobo II, era el pretendiente Estuardo Jacobo III.
Estamos hablando que ya estamos en el siglo XVIII, comienzo del siglo XVIII. Fíjense que la burbuja explota en 1720, ¿ok? Entonces estamos hablando de ya el siglo XVIII. Vuelve Cantilón, ya pasó el 1720. Fíjense que Inglaterra para 1720 también ya por supuesto, de hace rato los Estuardos habían vuelto. Eh, Finales ya del 17, la década de los 80, del, del 17, o sea, 1680 y tanto, ya había sido Carlos II rey en Francia, estaba Jacobo también de rey en Francia, pero bueno, recuerden que finales del 17 en Inglaterra, ya lo comentábamos, en las sesiones pasadas, pues ya estaba Guillermo Orange y su esposa María, habían heredado de Jacobo II el trono, 1690 más o menos, ¿verdad? Que es cuando se crea después en 1694 el Banco de Inglaterra. En esa época, o sea, lo recuerdo para ambientar más o menos. Entonces, claro, aquí estamos hablando de Francia, pero fíjense la cercanía que tiene Cantilón familiarmente, pues, a través de su esposa, que era hija de este señor, de este conde Mahoney, y de Charlotte Bulkley, que era cuñada del duque de Berwick, James Fitzjames, quien podía reclamar el trono. Entonces, digamos, está Cantilón vinculado con los Estuardos, de alguna manera, de forma indirecta, con un posible Jacobo III, pretendiente al trono Estuardo. Ya Jacobo II, ya en 1700, por supuesto, ya no era rey, ya había sido incluso Guillermo Orange, que era su yerno, y su hija María habían sido reyes en Inglaterra. Pero bueno, digamos, esto lo comenta Rothbard como para mostrar la cercanía también de Cantilón a la nobleza, ¿no? a un posible heredero sucesor al trono de Inglaterra. Así que Cantilón entonces se casaba y entraba en una familia militar irlandesa muy relacionada con los Estuardos y la corte francesa. Bueno, en algún momento de la década de 1730, probablemente en torno a ese mismo año, este banquero y especulador escribe esa gran obra en francés, Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Ese sobre la nature du commerce en general, puede ser algo así. Disculpen mi mal francés. Pero bueno, esta obra monumental, pues, se escribe alrededor de 1730 y como estaba de moda, había una censura pues en la época, no se publica el tratado, sino que circula ampliamente como manuscrito en círculos literarios e intelectuales hasta que es publicado finalmente. 2 décadas después se publica en 1755. La riqueza de las naciones es 1776, la riqueza de las naciones. Y estamos hablando de que se escribe 46 años antes. Entonces, pues, este es el comentario de Rothbard del inicio, que más de 4 décadas antes ya se había escrito, antes de la riqueza de las naciones, ¿no? Bueno, perdón, se publica entonces este ensayo y al final de la carrera, o sea, recuerden que estamos en la sección donde Rothbard describe pues al personaje, luego más adelante pues voy a empezar a hablar de la obra, de su obra en economía. Bueno, el final de la vida de Cantilón es misterioso, dice Rothbard, y aventurero como fue toda su carrera, ¿no? En mayo de 1734 vivía en Londres, en una de sus muchas casas que tenía en las principales ciudades de Europa, y murió en un incendio que hizo arder pues totalmente la casa. Se descubre que había sido asesinado dentro de la casa, siendo el fuego presumiblemente para ocultar el asesinato. O sea, se presume que el incendio se genera para ocultar el asesinato, pero se descubre pues que había sido ya asesinado dentro de la casa. Se sospechaba de los sirvientes, ¿verdad? Se juzga a 3 de esos sirvientes por el asesinato, pero son declarados no culpables. Y su cocinero francés, que había sido despedido 3 semanas antes, huyó al extranjero con una considerable cantidad de joyas. Ese cocinero francés nunca fue encontrado. Entonces se sospecha de él como el asesino. Pero
Bueno, el conde de Egmont tenía un hermano que era vecino de Cantillon, y este conde de Egmont escribe en su diario, cita a Robert, que, bueno, Cantillon, eh, el conde de Egmont cita, pues, me imagino que tendría referencia de Cantillon por el hermano que era vecino, cita a Robert del conde de Cantillon, quien escribe en su diario, pues, este era un hombre depravado y sus sirvientes tenían mala reputación. O sea, comentando sobre Cantillon, pues que era un hombre depravado y esos sirvientes tenían mala reputación, o sea, sospechosos pues de ese crimen. Y así muere Cantillon en circunstancias muy misteriosas, y dice Arolda, pues muere así de esa manera, el único economista importante en la historia que perdió su vida como víctima de un asesinato. O sea, comenta Arolda que es el único economista importante, pues, que es asesinado en la historia, pues, el único importante en la historia que es asesinado. Muy bien, de esa forma, pues, y en aras del tiempo, pues termina esta sesión, para no, digamos, entrar en la siguiente y tener que cortarla. Esta sesión termina con Cantillon, el hombre. Pasa Rothbard luego a hablar de ya los temas, pues, en economía, y presentará, pues, en la siguiente sesión o apartado, pues, de su obra, presentará la metodología. Bueno, dejamos la sesión hasta acá por los momentos, que esté muy bien. Seguimos en contacto. Gracias.